Vamos a salir en vivo. Yo te aviso. Sí. Empezamos. Adelante. Hola, buenas tardes. Pues estamos aquí para en el último día de este coloquio estudiantil de bioquímica y pues a continuación vamos a tener la última conferencia de este evento y tenemos el honor de contar con la presencia del doctor Giovanni Santiago de la Universidad de Pensilvania, que nos va a acompañar a dar esta última conferencia. Antes de presentar al doctor Giovanni, bueno, quiero comentarles que al terminar la conferencia no se vayan, ya que vamos a dar lugar a la premiación de los mejores trabajos de los estudiantes que se fueron mostrados en este evento y también a la clausura del evento. Y además de los mejores trabajos, vamos a premiar, vamos a rifar algunos premios. Entonces, para la rifa deben registrarse en la liga que mis compañeros van a poner ahorita en el Facebook. Entonces, si nos están viendo por Facebook Live, abajo debe estar la liga para registrarse a la rifa. Y bueno, pues doy la palabra a mi compañera, la doctora Silvia Cecilia Pacheco, para que haga la presentación de esta ponencia. Entonces, no olviden registrarse para la rifa en la liga que está mostrada abajo aquí en el Facebook. Adelante, Silvia. Ok, muchas gracias, Paulina, y muchísimas gracias, Giovanni, por estar aquí. Voy a leer una pequeña semblanza del doctor Giovanni Santiago para darle la palabra. La plática de hoy se titula Viviendo al límite, bifurcación de electrones y carbono en metanogénicos, y va a estar impartida por el doctor Michel Giovanni Santiago Martínez. Él es biólogo egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM y doctor en Ciencias, también egresado del programa de doctorado en Ciencias Biomédicas de la UNAM igualmente. Actualmente es investigador postdoctoral en el Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad Estatal de Pensilvania en los Estados Unidos, en el laboratorio del profesor James Gregory Ferri. Su línea de investigación se enfoca en conocer y entender los mecanismos de regulación de los procesos celulares en microorganismos productores de gas metano, arqueas metanogénicas, desde un enfoque global y mediante análisis experimentales y análisis informáticos. Sus proyectos han sido presentados en varios congresos científicos nacionales e internacionales y además ha impartido seminarios y conferencias de divulgación científica. Su formación académica y sus investigaciones han sido financiadas por instituciones nacionales, como la UNAM, la Secretaría de Salud y CONACYT, y por el Departamento de Energía de los Estados Unidos. Ha publicado 7 artículos en revistas indexadas, los cuales cuentan con 77 citas, y forma parte del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT en nivel candidato, es un investigador en potencia. Y también ha participado en la formación de estudiantes a nivel de servicio social, estancias de investigación, licenciatura y posgrado. Y ha impartido clases a nivel preparatoria y licenciatura y cursos de capacitación técnica y profesional. Es miembro de la American Society of Biochemistry and Molecular Biology de los Estados Unidos y forma parte del comité editorial del Journal of Biochemical Chemistry, Journal of Lipid Research and FEMS Microbes. Y es revisor de carrera temprana en estas revistas. Giovanni, me da mucho gusto que estés aquí. Te cedo la palabra. Adelante, por favor.
Hola Silvia, pues me da mucho gusto estar con todos ustedes. Muchas gracias por la presentación. En este momento voy a empezar a compartir mi pantalla. Deme unos segundos. Ups. Otra vez. Pues me da mucho gusto estar con ustedes y espero hoy poder mostrarles por qué decimos que los metanogénicos están viviendo al límite de la vida. Y bueno, si ustedes tienen alguna duda, pueden escribir en Facebook durante la transmisión de esta plática, o escribirme a mi correo electrónico, o seguirme en mis redes sociales en Twitter y Facebook. Primero me gustaría empezar hablándoles sobre quiénes son los metanogénicos. Pues bueno, las arqueas metanogénicas o microorganismos metanogénicos son organismos que forman parte del dominio arquea. Y bueno, aquí les muestro, por ejemplo, cómo está clasificada en general la vida hasta el momento. Sabemos que existen 3 dominios de la vida: bacteria, arquea y eucaria, y estos tienen diferentes características genéticas, bioquímicas y estructurales que los diferencian entre ellos. Y, por ejemplo, también sabemos que, que Arquea es un grupo muy diverso y que en los últimos años ha cobrado nuevamente importancia porque se han descubierto nuevas especies y la presencia de estos organismos en diferentes ambientes. Y algo súper interesante es que, por ejemplo, el año pasado se describió por primera vez la primera especie, o se aisló por primera vez la especie de este grupo Asgard, y nos dio la noticia de que el Eukaryota podría ser el ancestro común o más cercano a las células eucariontas, o bien de la multicelularidad o de la organización intracelular más compleja. Dentro del grupo Arquea también se encuentran otros grupos que nos han dado también información acerca de cómo estos microorganismos pueden estar involucrados en ciclos bioquímicos, principalmente en el ciclo del nitrógeno, del azufre y del carbono. Dentro de este mismo grupo Arquea se encuentran los más famosos, que son los organismos extremófilos, y dentro de estos grupos extremófilos también se encuentran los metanogénicos. Y algo súper interesante es que el año pasado se publicó un paper donde nos cuentan que el origen más cercano de los metanogénicos son las aloarqueas, o es decir, estas arqueas que viven en ambientes muy, muy extremos. Algo súper interesante de los metanogénicos es que pueden vivir en ambientes muy, muy diversos, pero siempre en ausencia de oxígeno. Y con estos ambientes me refiero a que pueden crecer en diferentes temperaturas, diferentes valores de pH y en ambientes marinos o ambientes de agua dulce. Algo también que quiero recalcar aquí es que cuando nosotros hablamos de una sola especie nos referimos como el arqueón, y cuando hablamos de diferentes especies o de un grupo les llamamos las arqueas. También el estudio de los metanogénicos también tiene un valor histórico porque, bueno, en realidad cuando en 1990 fue propuesta esta clasificación de los 3 dominios, fue gracias al doctor Ralph Wood quien empezó los trabajos en metanogénicos y logró diferenciar de manera fisiológica y microbiológica a las bacterias de las arqueas, principalmente en los metanogénicos, agrupándolos dentro del grupo arquea, antes de todo este boom de la metagenómica. Entonces, como para repasar estas ideas, las arqueas son microorganismos procariontes, es decir, no tienen organelos, no hablan ni complejidad intracelular. Es un grupo muy, muy diverso que apenas estamos descubriendo. Se encuentran en todos lados, y algo interesante es que no todas las arqueas son extremófilas, ni todas las arqueas son ancestrales. Hay linajes que son más cercanos más cercanos a los organismos actuales. Algo también interesante es que no todas las arqueas son metanogénicas, no todas tienen la capacidad de producir metano vía metanogénesis, y no todos pero lo que sí es que todos los metanogénicos son arqueas. Entonces, como corrección, no vuelvan a decir bacterias metanogénicas, todos los metanogénicos son arqueas. Pero los metanogénicos son importantes porque en el ciclo de carbono, porque llevan a cabo la degradación de la materia orgánica en condiciones de anaerobiosis, y esto es la degradación de la materia orgánica en condiciones aerobias o anaerobias, principalmente por eucariontes y bacterias, genera como productos de desecho al CO2, el hidrógeno y algunos compuestos de 1 o 2 carbonos,
como el acetato o el metanol. Y estos compuestos que son de 1 o 2 carbonos y que son muy simples, son utilizados por los metanogénicos para duplicarse, para producir energía y producen el gas metano como un metabolito de desecho. Este gas metano puede ser utilizado por bacterias o arqueas metanotróficas para continuar con el ciclo del carbono, pero una gran parte de este gas metano se libera a la atmósfera y se estima que, por ejemplo, el 69% del gas metano producido anualmente proviene de un origen biológico y es justamente por la actividad de los metanogénicos. Y es paradójico porque, bueno, el gas metano es un gas de efecto invernadero que es inclusive, es inclusive 21 veces más potente que el CO2, es decir, tiene la mayor capacidad de calentar la atmósfera y paradójicamente este puede ser utilizado como un biocombustible en actividades antropogénicas. Entonces, estos microorganismos están degradando materia orgánica y están liberando un gas metano a la atmósfera que podría ser utilizado con fines económicos. Por eso es importante conocer cómo funcionan estos microorganismos. Y bueno, los metanogénicos se encuentran en todos lados, no solo en ambientes súper extremos. Y, por ejemplo, sabemos que se encuentran en el microbioma asociado a diferentes organismos. Entre los más famosos están las vacas, las termitas e inclusive los humanos. Y, bueno, forman parte de este microbioma y justamente sabemos, por ejemplo, que un dato curioso es que los humanos producen alrededor de 0.35 litros de gas metano por día, aunque esto depende de varios factores, entre ellos la edad, la alimentación y algunos factores genéticos. En el último año, sobre todo en el 2020, se propuso el uso de este término, el arqueoma, para diferenciar a todas aquellas arqueas que forman parte del microbioma. Entonces, la interacción entre un bacterioma y un arqueoma nos podría dar o explicar la complejidad de los microbiomas asociados a estos organismos o bien a otros microambientes. Uno de los inconvenientes de trabajar con arqueas es que la mayor parte de las especies son no cultivables. Sin embargo, se han hecho diferentes esfuerzos por tratar de hacer análisis de microbioma utilizando la subunidad 16S ribosomal para saber qué organismos están en ciertos ambientes o bien tratar de aislarlos de forma en consorcios o en una serie o en comunidades o tratando de crecerlos en comunidades porque no sabemos si estos organismos pueden crecer de manera axénica, es decir, de una sola especie. Y esto tiene gran importancia biotecnológica y ecológica porque, bueno, podemos encontrar microorganismos que puedan ser útiles para los humanos o bien que estén participando de manera importante en la regulación de los ciclos bioquímicos en el planeta Tierra. Una de las ventajas de las arqueas metanogénicas es que hay muchas especies que son cultivables, que durante muchos años se han podido trabajar en laboratorio y que con ellas podemos realizar diferentes tipos de estudios más detallados. Y bueno, esto tiene gran importancia biotecnológica porque se pueden producir compuestos exclusivamente que se producen en estos metanogénicos y también algunas especies tienen importancia en la biomedicina porque viven dentro de los humanos o de otros animales. Una de esas especies con las que he estado trabajando y que es cultivable es Methanosarcina sativans, que lleva su nombre precisamente porque es metano, porque es un metanogénico, sarcina porque vive en los sarcinales y forma estas estructuras como racimos de uvas, y acetivorans porque come mucho acetato o ácido acético. Y este organismo se ha propuesto como un organismo modelo por el estudio de procesos celulares de metanogénicos de ambientes marinos. Este microorganismo fue aislado de sedimentos marinos por el Dr. James Gregory Ferry, quien es el jefe del laboratorio donde actualmente me encuentro realizando mi estancia postdoctoral. Y, por ejemplo, él nos cuenta que cuando iba a California y se metía a bucear, veía que cerca del sedimento marino había pequeñas burbujas que se liberaban. Y entonces a él le llamó mucho la atención qué es lo que estaba sucediendo ahí. Y entonces, con ayuda de su primer estudiante, el Dr. Kevin Sowers, lograron aislar a este microorganismo. Y entonces, durante todos esos años, a partir de 1984, nosotros hemos podido hacer experimentos con este microorganismo. Les decía que los metanogénicos son muy sensibles a oxígeno y para esto necesitamos utilizar estos medios de cultivo
que son frascos de vidrio que son impermeables al oxígeno y que están sellados de manera hermética. Tenemos dos partes. Una parte es la líquida, que prácticamente es agua de mar sintética, muy alta en sales y en sodio. Y la parte gaseosa, donde sustituimos al oxígeno poniendo una mezcla de nitrógeno, CO2, y bueno, e hidrógeno. Y si tenemos gas metanogénicos o células, encontramos producción de gas metano. Una de las características de Methanosarcina sativorans es que tiene gran plasticidad metabólica. Se ha visto que es la única especie que puede consumir más de una fuente de carbono, todas ellas de 1 o 2 carbonos, pero que es una diferencia importante, porque la mayor parte de las especies solo consumen 1 o 2 fuentes de carbono. Y también algo importante es que, bueno, el genoma ya está secuenciado y nosotros podemos ir a las bases de datos y ver qué genes potenciales podrían tener cierta función, aunque no conocemos la función de todos los genes. Y también utilizamos para trabajar con este organismo estas cámaras de anaerobiosis, donde de igual forma adentro no hay oxígeno y sustituimos ese gas con nitrógeno, CO2 e hidrógeno. Y así es como mantenemos la anaerobiosis. Algo que se me olvidó mencionarles, por ejemplo, es que en ambientes marinos, por ejemplo en estos bosques de kelps, la degradación de estas macroalgas genera el acetato como un producto de desecho, el cual es utilizado por los metanogénicos como sustrato. Entonces, en realidad aquí hay toda una regulación del ciclo de carbono y por eso es importante seguir estudiando a los metanogénicos. Si nosotros simplificamos la vía de conversión de acetato a metano por Methanosarcina sativorans, podemos ver algo súper interesante. Para que se pueda producir energía, necesitamos gastar energía. Es decir, esta molécula de acetato necesita romperse utilizando ATP. Una pequeñísima, muy pequeñísima parte se va hacia la formación de biomasa. La otra parte se va hacia la formación de gas metano. La otra parte de la molécula, que proviene del grupo carbonilo del acetato, se va hacia la síntesis de CO2 y durante esta serie de pasos lo que se hace es una transferencia de electrones y se genera un gradiente electroquímico de sodios y de protones que son necesarios para la síntesis de ATP vía ATPasa. Estos dos, tanto el CO2 como el metano, pues son gases que se liberan a la atmósfera. Por lo tanto, debe haber una asimilación eficiente del carbono para que estos microorganismos puedan producir energía y puedan crecer, porque este carbono se pierde a la atmósfera. En el caso de cuando las células utilizan metanol como fuente de carbono externa, aquí hay es un poco más eficiente la vía porque no se necesita de ATP para romper a la molécula. Entonces, en términos generales, la metanogénesis es una vía transportadora de electrones que sucede en condiciones anaerobias, tal como sucede en la mitocondria en condiciones aerobias. Y la función de esta metanogénesis es generar energía a través del transporte de electrones para generar un gradiente electroquímico de sodios y de protones para la síntesis de ATP vía ATPasa. Pero también la metanogénesis es una vía donde se pueden producir coenzimas y metabolitos que son necesarios para la duplicación celular y que podrían estar sintetizando moléculas de interés biotecnológico o biomédico. Mis investigaciones se han enfocado en dos grandes grupos, que son el metabolismo energético y el metabolismo central, y primero les voy a presentar algo acerca del metabolismo energético. Esta es una vía metanogénesis, no quiero entrar mucho en detalle. Existen diferentes vías de metanogénesis, algunas diferencias de acuerdo a la especie, de acuerdo al ambiente del cual fueron aislados esos organismos, pero en general utilizan unas proteínas muy similares. En el caso de la metanogénesis a partir de acetato en Methanosarcina sativorans, existen dos proteínas que se llaman etilsulfuro reductasas. Llevan a cabo la siguiente reacción. Utilizan el etilsulfuro, que es la unión de una coenzima M y una coenzima B, unidas por un enlace disulfuro. Esta proteína utiliza este como sustrato y genera la coenzima M y la coenzima B, que son necesarios para otros pasos de la metanogénesis. Entonces aquí hay una interconversión de coenzimas. Y de hecho, el etilsulfuro es el último aceptor de electrones de esta cadena transportada de electrones, justamente antes de la formación del gas metano. Entonces
tenemos dos heterosulfuros. Una que está asociada a la membrana y que al llevar a cabo la reacción permite el bombeo de protones, tal como sucede en, en algunos complejos mitocondriales, y se genera este gradiente de protones que después es utilizado por la ATPasa para la síntesis de ATP. En otros complejos también se bombea sodios que son utilizados de igual forma por esta ATPasa. Pero existe también, en los últimos años se ha visto que existe un complejo citosólico que también podría catalizar esta reacción. Este es el complejo heterosulfuro reductasa subunidad A2B2CO2. Y este complejo lleva a cabo un mecanismo diferente. Lleva a cabo el mecanismo de bifurcación de electrones, el cual es un centro o es un mecanismo de conservación de energía adicional a la fosforilación oxidativa y a la fosforilación a nivel de sustrato. Este es un centro de conservación de energía porque es un mecanismo biológico que impulsa una reacción que termodinámicamente está desfavorable a través del acoplamiento directo de una reacción favorable o exergónica. Y aunque esto suena como trabalenguas, quizá de esta forma sea más fácil de entender. Para que pueda haber bifurcación de electrones, necesita haber varios componentes. El primero debe haber un donador de 2 electrones. Ustedes elijan el que ustedes quieran. A lo mejor están más familiarizados con el NADH o el NADPH. Pero bueno, en el caso de los metanogénicos también existen otros, que son, por ejemplo, el factor F420, que puede donar 2 electrones. Y que de hecho estructuralmente es muy similar al NADPH. El segundo componente, entonces, es una enzima que tiene la capacidad de bifurcar electrones. Debe tener ciertas características, entre ellos que tenga una quinona o que tenga un complejo, o que sea una flavoproteína, tal como sucede en la succinato deshidrogenasa, del ciclo de Krebs, y que también participa en la fosforilación oxidativa de la mitocondria. Ya que tenemos esta proteína, necesitamos a alguien que acepte esos electrones. Entonces, lo que hace esta enzima es un electrón o un par de electrones, los lleva hacia un aceptor de alto potencial. En este caso les ejemplifico el heterosulfuro, pero también puede ser otro, como el piruvato, el NAD, que a lo mejor les suena más familiar. Y el otro paso es, bueno, y esto es a través de una reacción favorable, que termodinámicamente está más favorable, pero también acoplar la reacción para que se pueda llevar a cabo una reacción no favorable, donando los electrones hacia un aceptor de bajo potencial, entre ellos la ferredoxina y las flavodoxinas, que son cofactores proteicos que pueden participar en diferentes reacciones, no solo de arqueas, sino también de bacterias y de inclusive organismos fotosintéticos. En el caso más específico de la heterosulfuro reductasa subunidad A2B2C2 de metanoxarcina acetiburans, así es como funciona el complejo. La subunidad A2 utiliza o reduce al F420 y produce F420 oxidado. La reacción permite la donación de electrones para la subunidad B2, la cual es la subunidad catalítica, es decir, la que rompe el enlace disulfuro de alta energía para la interconvención de la coenzima M y la coenzima B. Pero esta es una reacción favorecida termodinámicamente. Pero este acoplamiento de estas dos reacciones nos permite también la reducción no favorable de la ferredoxina y así nos permite la interconversión de estas ferredoxinas que participan en otros procesos durante la metanogénesis. Y entonces la forma en la cual se reciclan los electrones en una misma reacción cuando no hay fuente de carbono externa. De ahí la importancia de este complejo. Y por eso le llamamos bifurcación de electrones y por eso es un mecanismo de conservación de energía. O en otras palabras, lo que hacen estas proteínas o estos complejos es trabajar juntos para poder romper las barreras termodinámicas y poder obtener mayor energía. Y aunque mi trabajo se ha enfocado en caracterizar cada una de las subunidades de este complejo, en este momento les voy a presentar solo de la subunidad catalítica, es decir, la HDRB2. Si nosotros comparamos lo que ya hay en la literatura con lo que queremos, con
la proteína o el gen que queremos estudiar, nosotros podemos ver este alineamiento. Nosotros sabemos que ya hay información acerca de la unidad HDRB de otro metanogénico, Metanotermococcus, y si nosotros comparamos este alineamiento podemos ver cosas interesantes. Entre ellas que, por ejemplo, hay varios sitios conservados que están remarcados aquí, pero algo que nos llamó la atención fue que existen dos sitios donde podemos encontrar dos cisteínas, en el sitio 42 y 43 y en el sitio 194 y 195. Y entonces nos preguntábamos si estos cisteínas podrían estar involucradas en la formación de los centros fierro-azufre que son importantes para la catálisis de estas proteínas. Y bueno, y que de hecho esto le hace que estas proteínas sean súper sensibles al oxígeno y que pierdan actividad o se degraden en presencia del oxígeno o de compuestos oxidantes. Entonces, ¿qué es lo que sabíamos? Pues primero sabemos que Enterococcus esta proteína contiene solo un centro fierro-azufre y que este es el encargado de llevar a cabo la catálisis. Este es un paper de 2017 que describe por estructura el mecanismo de reacción y las características de esta proteína. Pero nosotros en metanocalcina acetibunas no sabemos cómo es esta proteína. Entonces, pues decimos, es un metanogénico, se parece el genoma es más o menos similar o contiene genes similares al otro metanogénico, entonces queríamos saber si era igual. Nuestra hipótesis, pues, es que va a ser igual, ¿no? Pues es un metanogénico, aunque es de diferente ambiente, pues es un metanogénico y podría tener las mismas funciones. Entonces, lo que hacemos es hacer la sobreexpresión heteróloga de los genes y producir las proteínas en E. coli, y tanto la expresión como la purificación se hacen en condiciones anaeróbicas utilizando este sistema de sobreexpresión y la cámara de nerviosis para la purificación de las proteínas que son muy sensibles a oxígeno. Cuando tenemos ya la proteína purificada, entonces ya podemos hacer análisis bioquímicos, espectroscópicos o de otro tipo para poder caracterizar a esta proteína. Algo que nos llamó la atención, que es lo primero que teníamos que hacer, era medir cuál es el contenido de hierro y de azufre en esta proteína. Y algo que me causó mucho asombro fue que siempre, cuando medía el contenido, siempre encontraba alrededor de 5 o de 6 micromoles de hierro y de azufre por micromol de proteína. Y entonces, pues nuestra hipótesis es que tendría que haber 4, pues porque así estaba en el otro metanogénico. O en otro caso, podríamos tener dos centros fierro-azufre con 4 hierros y 4 azufres, y entonces el total nos daría 8. Pero pues nunca me dio ni 4 ni 8, entonces estábamos justo en el punto medio. Y entonces lo que hicimos pues, fue ver una forma fácil de analizar estas proteínas es viendo el espectro de luz visible y cómo es el comportamiento de esta proteína. En rojo, por ejemplo, pueden ver que esta proteína tiene cierto comportamiento, cierta forma, característico de las flavoproteínas. Perdón, de las proteínas con centros fierro-azufre. Y una de las razones por las cuales no podríamos tener 8 podría ser que pues, a la hora de la purificación la proteína se estaba degradando o estaba perdiendo hierro, de alguna forma algo estaba funcionando. Algo podría estar modificando a esta proteína. Y entonces cuando intentamos reconstruir de manera química a esta proteína, vimos que no había cambio en el espectro. Entonces nos estaba diciendo que la proteína estaba íntegra o que estaba muy bien estructurada. Y entonces había algo más. Y bueno, las líneas azules nos dicen simplemente que pues, la proteína está parcialmente reducida cuando la purificamos. Y así podría ser como esté funcionando dentro de la célula. Y entonces, pues la otra opción era que fuera un dímero y que a la hora de que nosotros estuviéramos purificando, estuviéramos perdiendo esta interacción. Sin embargo, cuando nosotros hicimos la caracterización de esta proteína, vimos que era un monómero y entonces, pues esa no era la razón, ¿no? Entonces, algo más estaba sucediendo. Para poder responder esto, lo que hicimos fue hacer proteínas variantes. Dijimos, ¿qué tal si quitamos las cisteínas del N-terminal y del C-terminal? Y entonces tenemos 3 tipos de proteínas. Una proteína wild type que tiene las cisteínas en el N-terminal y en el C-terminal. Una variante que no tiene las cisteínas del N-terminal y la otra que no las tiene en el C-terminal.
Y aquí, bueno, las cistinas fueron reemplazadas por serinas porque, bueno, son aminoácidos muy similares y que podrían no estar afectando tanto la estructura tridimensional de la proteína. Y entonces, cuando medí nuevamente el contenido de hierro y de azufre de estas proteínas, ya pudimos saber cuál era el fenotipo de esta proteína. Entonces, si ustedes ven aquí los valores, o los ven aquí, nosotros tenemos una proteína que tiene 2 centros fierro-azufre, pero solo uno tiene 4 y el otro tiene 2 hierros y 2 azufres. Cuando nosotros medimos la función de esta proteína, es decir, la actividad, vimos que solo la proteína wild type y la proteína que tiene el N-terminal son activas. Esto nos sugirió que el centro fierro-azufre con 4 hierros y 4 azufres que está en el extremo N-terminal es el único involucrado en la catálisis y que el otro en realidad tiene otra función que podría estar favoreciendo la reacción, pero que no es esencial para que se lleve a cabo la catálisis. Pero bueno, el nombre de esta proteína es etilsulfuro reductasa y entonces intentamos medir la actividad forward, es decir, cuando utiliza el etilsulfuro como sustrato. Pero vimos que no en ninguna de las proteínas hubo actividad. Y esto nos llamó mucho la atención porque fue así de, ¿por qué podemos ver actividad reversa, pero no actividad forward? O en sentido directo. Y entonces, tratando de dilucidar qué es lo que estaba pasando, se nos ocurrió poder medir la actividad haciendo mezclas de los complejos, con las diferentes proteínas variantes o modificadas y las otras subunidades. Y vimos que solo cuando está presente el complejo A2, B2 y CO2, esta proteína es activa. Entonces, la bifurcación de electrones solo sucede en un sentido. Y cuando la proteína B2 está sola, podría tener una segunda función. Es decir, todo este complejo o estas proteínas pueden cambiar su función dependiendo de qué es lo que la célula necesite. Y también vimos que, por ejemplo, la actividad reversa, cuando se pone a la subunidad B2 y CO2 juntas, aumenta un poquito. Entonces, de alguna forma, la subunidad C2 también está participando en la catálisis. A lo mejor no directamente, pero sí a lo mejor modificando la estructura tridimensional o el microambiente cercano al sitio catalítico de la proteína. Y entonces, pues como conclusión de esta parte, pues tenemos dos proteínas diferentes porque tenemos dos genes diferentes que vienen de dos bichos diferentes que vienen de ambientes diferentes. Y esto es súper interesante porque en realidad nosotros asumimos que, en ocasiones asumimos que cuando hay un gen, ese gen va a sintetizar una proteína que es igual en todos los organismos. Pero cuando nosotros nos vamos a los detalles, en realidad un mismo gen puede sintetizar diferentes proteínas o proteínas con diferentes características y así, a su vez, esas proteínas pueden tener más de una función. Y de hecho, eso es súper interesante también, porque en el camino de estar caracterizando este complejo, vimos que este complejo también puede utilizar a la flavodoxina como sustrato. Es decir, recuerdan que les contaba que este complejo utiliza la ferredoxina, que es un compuesto súper importante en la metanogénesis, pero esta también tiene centros fierro-azufre. Y en este trabajo nosotros describimos que la flavodoxina también puede ser utilizada para la bifurcación de electrones. Y lo interesante de esta proteína es que tiene características muy diferentes, en metanosarcina CD1 tiene características muy diferentes a las descritas en bacterias reductoras de sulfato, y que de hecho es súper interesante porque podría ser un mecanismo en el cual los organismos pueden responder a diferentes tipos de estreses. Por ejemplo, la flavodoxina no es sensible a oxígeno y la flavodoxina no tiene centros fierro-azufre. Entonces podría estar teniendo una función cuando las células están expuestas a bajas concentraciones de hierro, por ejemplo. La segunda parte de mi trabajo es justamente sobre el metabolismo central, porque todos los estudios, o la mayor parte de los estudios, se habían enfocado en conocer la metanogénesis paso por paso, porque, bueno, pues es la principal vía de generación de energía en metanogénicos, pero desde mi perspectiva también la asimilación del carbono es importante.
porque los organismos necesitan crecer y sintetizar moléculas necesarias durante la duplicación celular. Y entonces vimos que metanoxacinas acetiburans puede sintetizar glucógeno cuando le damos de comer metanol. En esta gráfica de acá arriba les muestro cómo es la duplicación celular o cómo es el crecimiento de los cultivos, midiendo la densidad óptica, y cómo se genera el gas metano. En metanogénicos, la producción de gas metano es un indicativo de crecimiento celular, de duplicación celular, y de que las células están metabólicamente activas. Y en rojo les muestro cómo se consume esta fuente de carbono. Algo que es súper interesante es, como de alguna forma era de esperarse, cuando ya no hay fuente de carbono externa, las células dejan de producir metano y dejan de crecer. Entonces nos llamaba la atención qué es lo que estaba pasando. Uno de los metabolitos que nos interesó medir, porque se ha reportado en bacterias y en eucariontes que funciona como una forma de almacenamiento de energía, pues fue medir la concentración intracelular de glucógeno. Y entonces nosotros podemos ver que cuando hay fuente de carbono externa, las células empiezan a acumular este glucógeno. Después, cuando la fuente de carbono externa no está disponible, este glucógeno se empieza a degradar. Y este glucógeno se empieza a degradar justamente porque se degrada vía glucólisis para la síntesis de ATP. Recuerden que estos, no sé si lo dije, pero lo menciono en este momento, los metanogénicos no pueden consumir carbohidratos como fuente de carbono externa, solo consumen compuestos de 1 o 2 carbonos, en este caso el metanol, que solo tiene un carbono. Y entonces tenemos, a partir de estas dos gráficas, podemos diferenciar dos cosas. Tenemos dos fases. A las 20 horas de cultivo, nosotros tenemos una fase exponencial de crecimiento donde se necesita de mucha asimilación de carbono para que las células puedan duplicarse, y por lo tanto se está utilizando a la gluconeogénesis como la vía productora de estas macromoléculas o intermediarios. Y a las 60 horas de cultivo ya no hay fuente de carbono externa, entonces las células dejaron de crecer, es una fase estacionaria de crecimiento, y empieza la degradación del glucógeno a partir de glucólisis. Pero bueno, eso era lo que nos decían estas gráficas. La otra parte del trabajo fue justamente hacer la elucidación de todas estas vías metabólicas a partir de la información que había. Y entonces lo que hice fue paso a paso reconstituir las vías y medir la función de cada una de las enzimas que se involucran en la gluconeogénesis y en la glucólisis de este microorganismo. Solo como recordatorio, la glucólisis en eucariontes y en bacterias en general empieza con glucosa, y hay dos fases, ¿no? Una fase en diversión, donde lo que hace es el microorganismo, por ejemplo la bacteria, mete la glucosa y se empieza a fosforilar y se rompe para que en la etapa de ganancia se pueda sintetizar ATP. En metanogénicos no hay glucólisis a partir de glucosa porque no hay transportador de glucosa. Entonces, si la glucosa no entra a la célula, no se puede degradar. Entre otras cosas, en realidad. Y bueno, se ha asumido que la glucólisis es una vía universal y que está presente en todos lados, y puede ser que sí, pero existen algunas excepciones, y sobre todo en arquea, que es lo que empezamos a descubrir. Que la vida a microscopio es más compleja y que en realidad sí hay diferencias en estas vías metabólicas y que pueden estar prendidas o apagadas de acuerdo a lo que se necesite, lo que el microorganismo necesite. Y entonces les contaba que lo que hice fue medir cada una de estas enzimas. Vimos gen por gen, construimos una vía hipotética y después medimos cuál era la función de cada una de estas. Es decir, la actividad de cada uno de estos pasos y los metabolitos, la concentración intracelular de los metabolitos principales producidos durante estas vías. Entonces, nosotros tenemos aquí que cuando utilizamos metanol como fuente de carbono, este se difunde por la membrana, entra a la célula, tenemos este metanol, se consume vía metanogénesis, y después aquí hay una enzima que es súper importante, que es la monóxido de carbono deshidrogenasa acetilcoenzima sintetasa, y que es una proteína que está presente en bacterias y en metanogénicos. Esta proteína sintetiza la acetilcoenzima A, y este acetilcoenzima es utilizado después por una piruvato ferrotoxina oxirreductasa para sintetizar el piruvato, y este es el compuesto que inicia la gluconeogénesis. Tenemos una gluconeogénesis casi típica o canónica, como las descritas en otros organismos, y se lleva a cabo la síntesis de glucógeno. Esto cuando hay fuente de carbono externa.
cuando ya no hay metanol externo, este glucógeno, la célula necesita mantenerse viva. Entonces necesita una forma de sintetizar el glucógeno. Perdón, de sintetizar ATP y entonces utiliza el glucógeno. Esta degradación del glucógeno empieza en rojito, en las flechas rojas pueden ver cómo se lleva a cabo la degradación de glucógeno a través de una glucólisis más o menos similar a las reportadas en bacterias y en eucariontes. Y se sintetiza nuevamente piruvato, después acetilcoenzima A, y este acetilcoenzima A es muy importante porque sigue dos vías. Una es la vía hacia la síntesis de acetato, donde hay formación de ATP, y una gran parte de este acetilcoenzima A que viene de la degradación del glucógeno se utiliza nuevamente vía metanogénesis para la síntesis de ATP vía conservación de energía, vía síntesis de ATP por ATPasa. Y entonces esto es súper importante porque sí, hay fosforilación a nivel de sustrato vía glucólisis y vía acetatocinasa, fosfotransacetilasa, pero la metanogénesis sigue siendo la principal vía de formación de ATP en metanogénicos, independientemente si es de energía almacenada en forma de glucógeno o si es a través de una fuente de carbono externa. Y entonces lo que vimos fue que estas vías están reguladas justamente por esto, por la disponibilidad de una fuente de carbono externo. Suena lógico ahorita, pero en realidad eso no lo conocíamos, ni teníamos valores ni sabíamos cómo eran estas vías en este microorganismo. Estas vías están reguladas a diferentes niveles porque, bueno, vimos que había cambios a nivel transcripcional de genes y también había presencia o ausencia de la actividad o de proteína activa de algunas proteínas. Entre ellas, por ejemplo, la ADP-PFK, una fosfoctocinasa dependiente de ADP, y de la piruvatocinasa, que les mostraré un poquito más adelante. Entonces, hay diferentes formas de sintetizar ATP, vía glucólisis, vía este sistema acetatocinasa fosfotransacetilasa o vía metanogénesis. Y que estas vías son un poco diferentes a las reportadas en bacterias y en eucariontes, pero que más o menos conservan la misma estructura. Lo que les mencionaba es que los metanogénicos pueden utilizar diferentes proteínas para realizar para catalizar una misma reacción. Y, por ejemplo, en el caso específico de metanosarcina sativans, para llevar a cabo este paso de la glucólisis, que es la transformación de la fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bisfosfato, utiliza una fosfofructosinasa que es dependiente de ADP. A diferencia de lo que sucede en bacteria y en eucaria, que es en el cual esta proteína es dependiente de ATP, o en otros organismos que también puede ser dependiente de pirofosfato. Y para llevar a cabo el sentido reverso, que es en la gluconeogénesis, utiliza una fructosa bisfosfatasa, y entonces siempre debe haber una regulación para que no haya un ciclo fútil entre la formación y degradación de estos compuestos. Si está prendida una, tiene que estar apagada la otra. Y eso fue lo que vimos. Les recuerdo, tenemos dos fases y dos vías metabólicas. 20 horas de cultivo, hay fuente de carbono externa, células están en fase exponencial, hay gluconeogénesis porque las células necesitan duplicarse. 60 horas de cultivo, hay fase estacionaria de crecimiento, ya no hay fuente de carbono externa y hay degradación de glucógeno vía glucólisis. Y entonces vimos que aquí nada más les muestro dos pasos, que son los catalizados por la fructosa bisfosfatasa y por la ADP-PFK. Vimos que, por ejemplo, a las 20 horas y 60 horas de cultivo, prácticamente siempre había transcripción del gen. Pero cuando nosotros veíamos el contenido de proteína activa medido por Western blot, veíamos que solo había presencia de ADP en las últimas horas de cultivo, justamente cuando se necesita para la degradación del glucógeno. Y en el caso contrario, la fructosa bisfosfatasa estaba preferencialmente o había mayor cantidad de proteína total en las primeras horas de cultivo, que es cuando las células necesitan hacer gluconeogénesis y necesitan esta proteína. Vimos que había más o menos una coincidencia en que la proteína, aquí en naranjita, en color naranja, la ADP-PFK era activa, tenía una función en las últimas horas de cultivo, cuando ya se necesitaba a la glucólisis para la síntesis de ATP. Y en el caso contrario, la ADP-PFK, la fructosa bisfosfatasa estaba presente preferencialmente en las primeras horas de cultivo. Es decir, aunque hay transcripción del gen, la síntesis de proteína cambia y cambia también el contenido de enzima activa.
que al final de cuentas es quien está realizando o catalizando la reacción. También vimos que en el caso de la PFK, esta podría estar modificada podría estar regulada por modificaciones post-transduccionales, en este caso la fosforilación, y que la proteína fosforilada era la forma activa de la ADP-PFK. Y que ese es un mecanismo súper interesante porque en realidad no se ha descrito mucho sobre las modificaciones post-transduccionales de proteínas en metanogénicos y en general en arqueas. También vimos que las características cinéticas de esta proteína eran diferentes a las reportadas para las PFKs dependientes de ATP descritas en bacterias y en eucariontes. Y lo más interesante fue que en el caso de la ADP-PFK, el ATP es un inhibidor de tipo mixto de esta proteína, lo cual significa que se está modificando la velocidad de la reacción, pero también la afinidad por el sustrato cuando está presente el ATP en concentraciones fisiológicas. Entonces, aun cuando haya síntesis de proteína activa, la velocidad de esta proteína depende también de los activadores y los inhibidores y de su concentración intracelular. Por lo tanto, esto se vuelve un poquito más complejo y más detallado. Entonces, la actividad de una enzima o de un transportador, la actividad real de estas proteínas, depende no solo de la transcripción del gen y de las modificaciones post-transcripcionales, sino también de las características cinéticas que tienen estas proteínas, que pueden ser diferentes dependiendo del organismo o inclusive dependiendo de la isoforma de la proteína que se necesita utilizar. Y bueno, estas enzimas tienen un papel importante en los flujos finales metabólicos y en la síntesis de metabolitos, que estos también pueden afectar la actividad de las proteínas y estar como regulando la forma en la velocidad en la cual se cataliza un flujo metabólico o una reacción. Y entonces esto es súper importante porque si ustedes miden solo la expresión de gen, no nos está reflejando necesariamente la función. Entonces, mi enfoque en general es que estos análisis ómicos de metagenómica serían súper interesantes o se podrían complementar si nosotros pudiéramos medir una función. Y con función me refiero a una actividad, la actividad de una proteína, un flujo metabólico o alguna otra característica que nos permita ver que un cambio en expresión de genes o en síntesis de proteínas podría tener un cambio en un fenotipo. Y esto nos permite conocer cómo funcionan estos procesos celulares. Pero también la síntesis o la asimilación de carbono no solo es esencial para la duplicación celular, sino también para poder sobrevivir a ambientes extremos. Por ejemplo, les muestro aquí que metanosarcina acetiburans tiene la capacidad de generar una biopelícula cuando es expuesta a un estrés por oxígeno o a un estrés por cadmio. Y estas son las micrografías y pueden ver cómo es la estructura más o menos de estas biopelículas. Y aquí, de forma más macroscópica, podemos ver cómo es la biopelícula formada por la exposición a cadmio. Y este es un trabajo que fue hecho por Isabel Lira Silva. Y ella tomó esta fotografía que es súper interesante porque podemos ver cómo está esta biopelícula y estas pequeñas burbujas que son un indicativo de que, bueno, estas burbujas podrían ser metano o CO2 y que son un indicativo de que dentro de estas células dentro de esta biopelícula hay células metabólicamente activas, células vivas, y que están ocupando a la biopelícula como protección y desde mi perspectiva también como una forma de almacenar nutrientes y de tener más cercanos estos nutrientes. Es decir, en lugar de andar expuestas ahí en el medio de cultivo que es muy tóxico porque hay cadmio, pues estas células podrían estar adquiriendo los nutrientes directamente de la biopelícula. Pero todavía no sabemos cuál es la composición exacta de esta biopelícula, ni cómo ni cuál es la vía que permite la síntesis de esta biopelícula o de los inductores de esta biopelícula. Y bueno, ya casi para finalizar, pues imagínense que todo esto que yo he hecho en un metanogénico marino, pues podría estar sucediendo también dentro de los humanos o de otros animales. ¿Por qué? Porque en los últimos años se ha visto que hay pocos estudios, pero bastante interesantes, que han visto que los metanogénicos también forman parte del microbioma de los humanos. Principalmente se han encontrado en piel, en tracto gastrointestinal y tracto respiratorio y en la cavidad oral. Y bueno, no solo los metanogénicos, sino también otros tipos de arqueas que podrían estar formando parte del arqueoma y que podrían tener una importancia en la función
positiva en la función de los organismos y podrían tener un impacto positivo o negativo sobre la salud humana o de otros organismos. Y entonces, pues es justamente lo que quiero decirles, ¿no? Que falta mucho por estudiar en estos metanogénicos, hay mucho trabajo por hacer y yo estoy interesado en conocer justamente por qué los metanogénicos están involucrados en los arqueomas o en los microbiomas de ciertos organismos y cómo podemos ayudar, cómo entenderlos nos ayuda a protegerlos y ver si tienen un efecto positivo o negativo en la salud. Además de que no sabemos si estos en realidad podrían estar asociados a patologías o qué tal la resistencia a fármacos. Probablemente podría haber ahí algo que las arqueas podrían estar ayudando a las bacterias para resistir. O bueno, pues muchas cosas que todavía no conocemos y que te da falta por estudiar. Y que tienen muchos intereses biomédicos y biotecnológicos para la generación de compuestos y sobre todo buscar la forma de solucionar algunos problemas de salud. Entonces, como mensajes para llevar a casa, pues los metanogénicos usan diferentes mecanismos de conservación de energía, la asimilación y que, bueno, pueden ser fosforilación a nivel de sustrato, fosforilación oxidativa anaerobia y bifurcación de electrones. La asimilación eficiente del carbono se logra a través de la regulación conjunta de las vías metabólicas para que cuando una vía, por ejemplo, cuando la glucólisis está deprimida, la gluconeogénesis debe estar apagada y viceversa. Los metanogénicos forman parte del microbioma o del arqueoma específicamente de muchos ambientes microaerofílicos, no solo de muchos ambientes microaerofílicos como de seres vivos como de ambientes. Y todo este conocimiento nos permite, conocimiento básico nos permite aplicaciones futuras desde la perspectiva ecológica, biotecnológica y biomédica. Y pues simplemente agradecer a todos los que han participado en esos proyectos, tanto en mi estancia postdoctoral como durante mi formación durante el doctorado, a las personas que a las instituciones que han financiado estos proyectos, entre ellos el CONACYT y la UNAM y el Departamento de Energía. Y bueno, no quisiera terminar esta plática diciéndoles que, bueno, vivimos en una situación súper compleja y súper difícil en la actualidad, pero algo que me han enseñado las caricaturas y las películas es que, pues, si cualquiera puede cocinar, cualquiera puede hacer ciencia. Entonces, cualquiera puede ser científica y cualquiera puede ser científico, y aunque va a ser muy difícil y probablemente te vas a encontrar con ciertas barreras, pues la idea es que tú puedes ser científico o científica. Y también siguiendo como un poco mi filosofía, que es, si eres feliz en el laboratorio, podrás hacer ciencia de calidad. Si eres feliz en el aula, puedes aprender. Entonces, debemos buscar la forma en la cual la educación y el acceso a la ciencia sea para todos y todas. Y ya, como comercial, si ustedes están interesados en formar parte de estos proyectos o tienen algunas otras ideas que podríamos trabajar, los invito a que formen parte de mi laboratorio, el cual abrirá a partir de junio del 2021 en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM. Y bueno, es un laboratorio que le he denominado Ecofisiología Microbiana, principalmente enfocada en el estudio de arqueas metanogénicas, pero también de otros organismos. Y bueno, será un laboratorio con un enfoque científico, sustentable y social, tratando de dar soluciones a diferentes aspectos. No duden en contactarme a través de mi correo electrónico o de mis redes sociales. Y bueno, estoy abierto a preguntas si existen. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Giovanni, por esta plática tan interesante y tan compleja. Tenemos también tiempo para algunas preguntas. Hay varias en los dos foros. Ranger González pregunta, ¿cuáles han sido los inconvenientes o dificultades para el aislamiento de las arqueas del dominio Asgard? Uno de los problemas es justamente que en Asgard, o en Luke Arqueota principalmente, es que no pueden crecer aislados. Más bien necesitan, al parecer hay como cierta simbiosis con otros tipos de organismos. Entonces es la principal barrera. Okay. Aparte de las condiciones extremas, que son alta presión y temperatura. Ok, perfecto. Gracias. Olivia Slock pregunta, creo que ya lo has comentado, pero igual podrías profundizar un poco en qué forma pueden ser útiles el estudio de las arqueas en general y de los metanogénicos en específico para nosotros.
Pues se ha propuesto que, no, se ha propuesto que las arqueas en general podrían ser utilizadas, por ejemplo, para producción de algunos compuestos que podrían ser aditivos de alimentos, o bien, dado que las membranas son diferentes, podrían ser vehículos para poder suministrar fármacos o suministrar vacunas, o algo que suena más interesante es que probablemente el metabolismo de estos arqueas metanogénicas y no metanogénicas podría estar involucrado en patologías asociadas a otras enfermedades más complejas, principalmente pues, en procesos de inflamación crónica. Ok, gracias también. Eduardo Juárez Cabrera pregunta sobre qué medios de cultivo se han utilizado, metodologías para obtener las arqueas del dominio Asgard. Del dominio. Wow, ok. Bueno. Sí, en Asgard es súper complejo porque, bueno, hay varios grupos que están trabajando en ellos, en esto, y lo que se hace es utilizar medios básicos, ¿no? Lo que se ha visto que funciona en otros organismos extremófilos, inclusive bacterias, pues se están probando. Pero bueno, ahora ya hay metodologías mucho más sofisticadas donde se marcan a los organismos para que se puedan aislar. Porque en realidad el problema es separar a todas las especies y solo tener una especie, ¿no? Entonces, sí hay como un avance en medios de cultivo. Si tú estás interesado en conocer estos, pues podrías escribirme y podemos platicar sobre los medios, más específicamente qué estrategias se han utilizado en estos organismos. Bien. Karen Cuevas pregunta, Olivia Slock pregunta si, bueno, en el caso de la proteína A2, ¿qué es lo que hace que se active? Eso es súper interesante porque la proteína 2 en realidad aún no sabemos cómo funciona el mecanismo como tal, pero lo que estamos pensando es que en realidad hay un cambio conformacional cuando la proteína ve al sustrato y eso permite que se lleve a cabo la reacción. Es decir, no es activa si no está presente, si no están presentes los otros complejos o subunidades del complejo más bien. Gracias, Geo. Hay una pregunta nuevamente de Ángel González. Él dice, respecto a los acarreadores usados para ciclos metabólicos, ¿tienen una posición diferente en cuanto al nivel membranal entre arqueas y procariontas? Pues la composición de las membranas de las arqueas y de los eucariontes y bacterias es diferente. Entonces, pues no sé exactamente cómo responder esta pregunta, pero sí deberá haber alguna diferencia en cuanto a la movilidad y qué tan fácil es el mecanismo de transporte de electrones o de bombeo de protones. Ok. Hay preguntas también. Nayeli Sánchez pregunta si metanosalcina acetibonas tiene alguna aplicación biotecnológica. Se ha propuesto varias cosas. Entre ellos, pues la principal es la formación de gas metano. Si nosotros podemos tener un bioreactor donde crecemos este microorganismo y produce gas metano que puede ser utilizado para que calientes tu casa, pues esa es una aplicación biotecnológica que ya está, de hecho que ya está presente en algunos países como Europa, ¿no? Pero también se ha propuesto que se podrían generar algunos compuestos como aminoácidos o aditivos para alimentos. Ok. También Karen Cuevas pregunta, ¿qué tanto afecta la expulsión de metano por arqueas al calentamiento global? Uy, mucho. De hecho, aquí viene como la parte... Yo siempre digo que el estudio de los metanogénicos se divide en dos partes. Los que creen que son buenos y los que creen que son malos. Estos microorganismos solo viven. Uno de los productos de desecho es el metano, pero este metano se libera a la atmósfera. Entonces, este metano se está calentando terriblemente la atmósfera junto con el CO2. Y esto es precisamente porque al incrementar algunas actividades antropogénicas como la ganadería, porque se necesita más producción de carne, entonces, pues al haber más vacas, hay más metanogénicos, hay más metano. Entonces, es como un efecto secundario. No es que los metanogénicos sean malos, sino simplemente, pues, estamos modificando el ambiente y eso hace que, pues, haya mayor producción de gas metano. O que la velocidad sea más rápida, sobre todo. Bien. Patricia Cano Sánchez pregunta, ¿qué tan factible es utilizar estas bacterias para la generación de biocombustibles? Bueno, aclaración, no son bacterias, son arqueas.
es todo es un dominio muy diferente. Y pues en realidad se ocupan en algunos lugares, porque no solo son importantes los metanogénicos, no solo son importantes por la producción de gas metano, sino también pueden ser usados como biocombustibles porque algunas especies pueden producir electricidad, bueno, más o menos como electricidad, o precursores para, de grasas para síntesis de biodiesel o cosas por el estilo. Ok. Jess RH pregunta, en relación a la transcriptómica y metabolómica enfocada al estudio de degradación de propionato en sistemas bioaumentados, ¿qué aspectos consideras básicos para un correcto análisis en relación a arqueas y bacterias sintróficas? Órale, qué compleja pregunta y tan específica. Pues simplemente la transcriptómica y la proteómica siempre nos dan información general. Pero nuevamente, la transcripción de un gen no significa que haya un cambio en una función. Entonces, desde mi perspectiva, lo que tendrían que hacer es ver que en realidad haya síntesis o degradación del compuesto que ustedes necesitan y acompañado, o sea, es decir, estos análisis transcriptómicos y proteómicos acompañados de medir una función o un cambio en el fenotipo del organismo que ustedes quieran conocer. Ok. Luis Adolfo Espinosa pregunta, ¿qué proyectos iniciarías o tienes planeados para, en cuanto se abra tu laboratorio en biomédicas? Eso está súper interesante y ojalá te puedas unir con nosotros. En realidad, tengo muchas ideas en la mente, pero uno de los primeros proyectos que voy a empezar es justamente empezar a trabajar con metanogénicos asociados a humanos. ¿Por qué? Porque en realidad hay especies que fueron aisladas hace 40 años, pero que en realidad están olvidadas y que podrían estarnos dando información importante sobre su impacto positivo o negativo sobre la salud humana. Y bueno, y también pues voy a continuar trabajando con los metanogénicos y las comunidades de arqueas en otros ambientes naturales, sobre todo de México. Ok, gracias. Hay una pregunta de Ciencias TV. Ricardo García pregunta, el estudio de las arqueas tiene gran importancia en la alimentación animal, ya que puede llevar a reducir las emisiones de metano ruminal, que está demostrado tienen fuertes efectos en el cambio climático. ¿Tienen información o experiencia al respecto? Eso está súper interesante porque lo que les decía, que algunas personas están trabajando en buscar la forma de inhibir a la metanogénesis. Pero inhibir a la metanogénesis es matar a los metanogénicos. Entonces, sí se han probado algunos compuestos que se les pueden dar a las vacas para que produzcan menos metano, pero todavía no sabemos cuáles son los efectos en el organismo. Sí tienes el final último, que es no producción o bajar la velocidad de síntesis de metano, pero no sabes cuál es la función realmente de los metanogénicos dentro del microbioma de estos organismos. Entonces, todavía hay muchas cosas más que hacer utilizando a los metanogénicos como modelo de estudio. Ok. Karen Cuevas pregunta, ¿el estudio de las rutas metabólicas de las arqueas puede servir como modelo para explicar el origen y desarrollo de las primeras formas de vida? Uy, sí. Sí y no. En el caso de las arqueas no metanogénicas, sí se ha propuesto que, bueno, de hecho hay un artículo en el que se propone que la vida empezó con vía gluconeogénesis, ¿no? Entonces, conocer cómo ha sido en algunas arqueas ancestrales, pues podría darnos sus claves. La metanogénesis no es tan ancestral, no es una vía tan ancestral, pero sí podría darnos como información acerca de esto. Y algo interesante es que pues últimamente las nuevas tecnologías nos permiten ya empezar a ver en ambientes extremos cómo se puede dar la vida en esos ambientes. Bueno, más bien cómo podrían ser las vías metabólicas a partir de secuenciación de genes o de genomas, darnos una idea de cómo puede ser la interacción o la degradación de la materia orgánica en esos ambientes. Okay. Alien PT pregunta, ¿puede haber algún medio de control para los metanógenos en cuestión de su diversidad? ¿Un medio? ¿Un qué, perdón? Un medio de control para los metanógenos. No entiendo muy bien la pregunta, pero si se refiere a como tratar de disminuir o controlar la diversidad. O aumentarlas. Sí, creo es eso. Ok. Pues sí, en realidad lo que les decía, que hay formas los metanogénicos en realidad son muy sensibles a ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, los compuestos oxidantes porque son muy sensibles a oxígeno. Entre ellos, bueno, varios tipos de compuestos.
y entonces sería una forma en la cual se podrían controlar. Y de hecho, lo más interesante sería saber, desde mi perspectiva, es ver, por ejemplo, cómo algunos fármacos afectan a las comunidades de metanogénicos que están asociadas a humanos y otros animales, o, o plantas, o cosas por el estilo, ¿no? Ok, de acuerdo. Hay una pregunta también de Fernanda Lechuga. Dice, ¿podemos apoyarnos en las arqueas para la creación de ciudades o espacios sustentables? Oh, por Dios, qué complejo y qué utópico. No creo porque, o sea, suena muy bonito, pero en realidad recuerden que todos los organismos interaccionan y todas las comunidades interaccionan. Sí podríamos producir ciertos compuestos o ciertos productos derivados de arqueas, pero siempre vamos a necesitar de la interacción de otros organismos. Entonces, aunque aún no sabemos porque tenemos que estudiarlos, ¿no? Ok. Hay una última pregunta de Abigail. Y dice, en condiciones ambientales, ¿dónde se descubren estos organismos? O sea, ¿en dónde toman el acetato o el metanol para reproducirse? Si hablamos de ambientes, de microambientes, por ejemplo, les mostraba que en los bosques de Krebs hay degradación de estas macroalgas y hay formación de acetato que se genera y es utilizado como alimento. Pero también dentro de los humanos o de otros animales se ha visto que lo que comemos, eh, la alimentación de los seres humanos también determina la diversidad y abundancia de los metanogénicos. ¿Por qué? Porque dentro de los humanos se degrada este alimento y se producen diferentes compuestos, entre ellos metilaminas, hidrógeno, CO2, acetato, succinato y otros más, que podrían ser utilizados como alimentos para estos metanogénicos. Entonces, nuevamente, es toda una interacción entre el bacterioma, el arqueoma y también de otros organismos, virus, hongos y otros eucariontes. Entonces, en realidad, sí sucede, sí pasa, está en todos lados, no solo en microambientes extremos, también sucede en tu piel, sucede en tus cavidades y en muchos lugares, ¿no? Del planeta Tierra al menos. Ok, muchas gracias. Creo que ahorita son las únicas preguntas en el chat. Por último, hay un comentario del doctor Marco Antonio Lemus Ramírez, que él indica que él es el responsable de la planta de biodigestión de Tlacomulco y te pide que te comuniques cuando tengas alguna oportunidad. Los datos te los puedo hacer llegar posteriormente o también están en la página de Facebook de la Ah, ok, Facultad de perfecto. Ciencias. Perfecto, eso me encanta. Hay muchas cosas que hacer con metanogénicos y, por ejemplo, eso del aprovechamiento de residuos para obtener un beneficio está súper padre. Ok, va, perfecto. Giovanni, muchísimas gracias por esta plática nuevamente. Ya con esto terminamos la conferencia magistral y damos pie a la premiación y clausura. Adelante, Paulina, gracias. Pues, doctor Giovanni, pues muchísimas gracias por la plática, de verdad interesantísima, me encantó y aparte de que es muy interesante, la platicó de una manera muy amena y muy accesible para nuestros estudiantes. Entonces, de verdad, muchísimas gracias, me encantó. Incluso hubo profesores que me están mandando mensajes por WhatsApp porque me dice que el profesor Felipe Alcántara, que no tiene Facebook, pero que por favor le diga de su parte que maravillosa la plática, que le gustó muchísimo. Muchas gracias y espero después poder interactuar de manera más directa con profesores justamente de biología molecular y personas que estén interesadas en los temas que yo estoy trabajando, pues, para futuras colaboraciones, tanto de ciencia como de academia, ¿no? De docencia. Claro que Gracias. sí, nosotros encantados, de verdad, con mucho gusto. Sí. Siempre es bonito regresar a donde uno empieza, ¿no? Mi alma mater, que es la Facultad de Ciencias. Muchas gracias, doctor. Gracias. Y pues entonces ahora para concluir este evento vamos a dar lugar a la premiación, en donde para esto nos acompaña nuestra directora, la doctora Catalina Stern, el coordinador de la Unidad de Enseñanza de Biología, el doctor Juan José Morrone Lupi, y nuestro coordinador del Departamento de Biología Celular, el doctor Luis Felipe Jiménez García. Pues muchas gracias a los tres por acompañarnos. Bueno, antes de eso quiero recordarles que está la rifa. Aquí en el Facebook van a poner la liga para que se registren para participar en la rifa. Entonces, al final después de decir todos los ganadores, vamos a
a rifar, perdón, algunos premios más. Entonces, regístrense, está ahí en los comentarios en la página de Facebook y además está publicado también como una nota en el Facebook del coloquio. Bueno, también recordarles que la página de este coloquio, o sea, hoy es el último día del evento, pero la página va a estar abierta durante todo el mes de enero. Entonces, hay 15 días más para poder acceder a la página y ver desde ahí todos los trabajos que se llevaron en este coloquio. Y bueno, entonces, durante este coloquio se han presentado los trabajos de los estudiantes, fueron 37 trabajos y fueron diferentes formatos, o sea, algunos eran videos, infografías, cómic, podcast e incluso propuestas de prácticas experimentales que se han realizado desde casa. Y estos trabajos se repartieron en 2 bloques, que fue el bloque azul y el bloque oro. Entonces hay premios para cada uno de los bloques. Entonces va a haber premios premiados para el bloque azul y para el bloque oro. Y pues todos los trabajos han sido muy buenos. De verdad fueron muy buenos trabajos y pues tanto el público como los evaluadores pues han tenido que elegir los que consideraban los mejores, que ha sido una difícil decisión, pero bueno, tuvieron que tomarla. Y entonces vamos a compartir la pantalla para proceder a la premiación. Entonces, los premios, es importante mencionar a nuestros patrocinadores, que tuvimos 2 patrocinadores, uno fueron la revista Ciencias, y entonces varios de los premios van a ser suscripciones a esta revista Ciencias, una suscripción anual. Y pasamos a la siguiente, creo que ahí se menciona el segundo patrocinador, que es la editorial Walters. Entonces nos han donado varios libros en formato electrónico para los ganadores. Vamos a pasar a la siguiente. Entonces no sé si nuestra directora nos quiera primero apoyar a mencionar a los ganadores, bueno, a los que han sido ganadores de una mención honorífica dentro del bloque azul. Con mucho gusto, hola a todos, felicidades a todos los participantes y desde luego en particular a los ganadores. Para las menciones honoríficas del bloque azul, en tercer lugar, ¿por qué el café nos mantiene despiertos?, en una infografía con los autores Dariana Natalia Galicia Espinosa, Denise Ortiz Reyes, Jesús Eduardo Ibarra Nepomuceno y Magali Camacho Cambrón. Y los asesores son Silvia Cecilia Pacheco Velázquez y María Isabel de la Cruz Laina. ¿Leo todos? Pues... El segundo es la fermentación de silo de maíz en Oxatitlán, Guerrero, para suplementación bovina y ovina. Es un video. Los autores son Guillermo Raguer González López, Ana Karen Trujillo Cuevas. Creo que en el documento que yo tengo hay 2 nombres más. Pamela Ailín Medina Cabrera y Patricia Zavala de la Rosa. Y los asesores son Augusto José González Canto y César Antonio Ortiz Martínez. En el tercer lugar, alicondrina B, metabolito secundario generado por la Alichondria ocadai, utilizada para tratar cáncer de mama. Es un cómic. Los autores son Kimberly Gallardo Romero, Lisette Yunuen Gómez García, Marian Valladares Coyotecatl, Mariana Itandegui Garrido Sandoval y Óscar Antonio Cárdenas Lucio. Los asesores son Antonio Ernesto González González
y Josué Orlando Ramírez Jarquín. Esos son los de mención honorífica, bloque azul. Muchas gracias, doctora. Entonces, si quiere, podemos pasar a la siguiente imagen. Si el doctor Juan José Morrone, si nos hace el favor de mencionar a los ganadores. Perfecto. Buenas tardes a todos. Yo pienso que no es necesario mencionar todos los nombres, ya que están en la pantalla. Entonces, quizás con mencionar el nombre del trabajo, o no sé cómo usted considere. Sí, no hay problema, no hay problema. Un gusto estar aquí en un evento de este tipo. Dadas las condiciones en que estamos, es muy bueno. Entonces, para la mención honorífica bloque oro, el tercer premio es lipoproteínas de baja densidad y su relación con la hipercolesterolemia familia. El formato es cómic y los autores fueron Ivonne Saori Altamirano Hernández, María de los Ángeles Becerrile Baisto, Juan Carlos Ginés Cabrera y Gisela Lisbeth Villeda Vázquez, y sus asesores Antonio Ernesto González González y José Orlando Ramírez Jarquín. Felicidades. El segundo premio, canción sobre fotorrespiración, formato audio. Los autores fueron Alexis Adrián de la Vega García, Noemí Escobar Cruz, Daniela Anaí López Escamilla, Nayeli Estrella Montes Osnaya y Belén Segundo Franco. Y los asesores, Ana Paulina Mendoza Fonderborg y Felipe Alcántara Sánchez. También felicidades. Y el primer premio, experimento casero, alelopatías en plantas y su relación con el ciclo de glioxilato, formato infografía. Los autores fueron Dulce Dilián Guzmán Cortés, Gabriela Reyes Domínguez, Ana Paulina Salazar Sánchez y Roberto Carlos Telles Gutiérrez. Y los asesores fueron Emilio Espinosa Simón y Rebeca Gutiérrez Ordóñez. Muchas felicidades. Muchas gracias, doctor Morrone. Entonces, ahora le daríamos la palabra al doctor Luis Felipe Jiménez, que nos apoyará en decir los ganadores por votación. Entonces, hay dos formas en las que se eligieron a los ganadores. Unos fueron a través de un jurado conformado por especialistas en el área que eligieron primero, segundo y tercer lugar para cada bloque. Y por otro lado, los ganadores por votación, los trabajos más votados, tanto el bloque azul como el bloque oro. Entonces, doctor Luis Felipe, si nos podría apoyar en mencionar a los ganadores por votación del bloque azul. Sí, muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, pues, estimados, los ganadores por votación bloque azul son el título Capsaicina, Nocicepción y Dolor. Los autores son Sharon Ainara Serrano Soria, Frida Itzel Madrid Mier, María Fernanda Ortiz López, Samuel Martínez Martínez, Citlali Elizabeth Magaña López y Alberto Enrique Escamilla Salazar. Los profesores asesores son Fabiola Hernández Vázquez y Héctor Quesada Pablo. Muchas gracias, doctor Luis Felipe. Entonces, ahora nuestra directora, la doctora Catalina, que si nos apoya en decir a los ganadores por votación del bloque oro. Muy bien, felicidades. La ruta del autismo, los autores son Carolina Cervantes Correa, Alexandra González Mata, Juadán Ortega Prado, Valerí Pérez Mancilla y Brisa Andrea Ramírez Calvo. Los asesores, Lilian Gabriela Valencia Turcot e Iliana de la Fuente Colmenares. Felicidades. Muchas gracias, doctora. Bueno, aquí en esta parte nos faltó mencionar, pues, cuál es el premio. Los dos ganadores por votación, tanto el bloque azul como el bloque oro. El premio va a ser una suscripción a la revista Ciencias y además un libro de la editorial Walters. Muy bien. Si podemos pasar a la siguiente imagen, por favor. Gracias.
Entonces ahora, si el doctor Juan José Morrone, si nos podría decir los ganadores, el tercer lugar del bloque azul. Perfecto. En el bloque azul, el tercer lugar, receptor de membrana TCR y reacciones alérgicas. El formato fue infografía. Los autores fueron Olivia Alvarado Lastre y Nayeli Mariana Hernández Vázquez, y los asesores César Antonio Ortiz Martínez y Augusto José González Canto. Y acá los premios fueron un ebook de Wolters Kluwer y una suscripción a la revista Ciencias. Felicidades. Gracias, doctor. Entonces ahora sí, el doctor Luis Felipe Jiménez, sí nos apoyaría a decir el segundo lugar del bloque azul. Sí, el título es Efecto de las L-aminoácido oxidasas del veneno de las serpientes, SVLAO, en formato infografía, y los autores son Javier Esaú Hernández Mesa, Fabiola Mar Gutiérrez, Georgina Padilla Pineda y Andrea Natalia Pérez Díaz. Los asesores son Fabiola Hernández Vázquez y Héctor Quesada Pablo. El premio también es un ebook de la editorial Wolters Kluwer y 2 suscripciones a la revista Ciencias. Felicidades. Pues muchísimas felicidades y ahora daríamos lugar, nos falta el segundo lugar del bloque azul. El primero. Perdón, el segundo lugar del bloque oro. No, sí, perdón. Sí, primer lugar del bloque azul. Sí, sí. Me parece fascinante el título. ¿Por qué a los renos no se les congelan las patas? El formato es de infografía. Los autores Aranza Jimena Carvajal Cerecero, Daniela Michelle Cario Canul, Montserrat Cuervo Calderón e Ivana Saucedo Dorantes. Los asesores Silvia Cecilia Pacheco Velázquez y María Isabel de la Cruz Laina. Los premios, 2 ebooks de Wolters Kluwer y 2 suscripciones a la revista Ciencia. Sí, pues muchísimas felicidades a los ganadores del primer lugar. De verdad, muchas felicidades. Y pues vamos a pasar a mencionar los ganadores del tercer lugar del bloque oro. Sería el doctor Juan José. El título es El papel de las balsas lipídicas en la señalización del receptor FAS y su importancia en el cáncer. Formato infografía. Los autores son Onaki Ecat Flores Dávila, Ibrahim García Zárate, María del Rocío Páez Paz, Luz María Ramírez García y Mariana Denise Saldaña Gómez. Y los asesores Román Alfonso Castillo Díaz e Israel Torres Castro. Y los premios, un ebook de Wolters Kluwer y una suscripción a la revista Ciencias. Felicidades. Muchas felicidades. Entonces, doctor Luis Felipe Jiménez, sí nos apoya a mencionar el segundo lugar del bloque oro. Sí. El título es Esferas en la sangre, la pérdida de elasticidad en los eritrocitos. Otra vez, formato de infografía, lo cual a mí me da particular gusto que sean infografías. Los autores son Sebastián Chávez Loredo, Verónica Itzel Godínez Villagrán, Joana Jimena López Díaz, Juan José López Zenón y Naomi Gabriela Ramírez Díaz. Los asesores, las asesoras, Liliana Gabriela Valencia Turcot e Ileana de la Fuente Colmenares. Igual, un premio en forma de ebooks de Wolters Kluwer, un libro, y 2 suscripciones a la revista Ciencias. Felicidades. Nos faltaría Primer lugar del bloque oro. Exacto. Sería ya el último premio, que, bueno, el primer lugar para el bloque oro.
Doctora Catalina. Sí. Pues el título es Fermentación, un vistazo a la ruta metabólica más querida. Es un video. Los autores Frida Sheila Garza Romo, Karen Alexandra Ortega Ramírez y Vanessa Palma Suárez. Y asesores Patricia Cano Sánchez y Ángela Victoria Forero Forero. Los premios son 2 ebooks de Walter Fluer y 2 suscripciones a la revista Cine. Pues muchas felicidades a todos. Muchas felicidades, muchísimas felicidades a todos los ganadores y a todos, pues por los estudiantes que presentaron trabajo, a los profesores que los asesoraron y pues qué bueno que están aquí escuchándonos. Los estudiantes, pues para ustedes hacemos todo esto, pero pues de verdad muchas felicidades que a pesar de todas las condiciones y las dificultades que estamos pasando ahorita, creo que han hecho muy buenos trabajos y además pues que están aquí participando en el evento, escuchando las pláticas y viendo los trabajos de los compañeros. Pues de verdad eso a mí me da muchísimo gusto. Pues muchas felicidades. Y, entonces faltaría la parte de la rifa. Pues mis compañeros nos van a enviar la lista, o por lo menos que nos digan de cuántos fueron los que se registraron a la rifa para poder decir los números y determinar a los ganadores de la rifa. Sí, fueron 44 participantes, Paulina. Ah, perfecto. Ah, perfecto, César. Entonces, si tú tienes la lista numerada, ¿qué te parece que el doctor Luis Felipe nos diga un número del 1 al 44 para ver el primer ganador de la rifa? Claro, yo estoy listo. Yo también, el 7. El ganador es Guillermo Rager González. Así es, Guillermo Rager González. Perfecto, pues muchas felicidades y ahora sería el doctor Juan José, si nos puede apoyar en decirnos otro número del 1 al 44, que no sea el 7. 36. ¿Dijo 36, doctor? Sí. Permítame. Peña Tenorio Ailín. Repito nuevamente, es Peña Tenorio Ailín, la ganadora. Muchas felicidades. Y el último premio de esta rifa, ahora sí la doctora Catalina nos puede decir un número. El número 1. Es Nayeli Mariana Hernández. Es la ganadora, repito nuevamente, Nayeli Mariana Hernández. Pues muchísimas felicidades a todos, muy buenos trabajos y pues muchas gracias por acompañarnos y pues daríamos lugar ahora a la clausura de este evento. Hemos llegado al final de este evento que ha durado toda la semana, empezamos el lunes y ahorita ya sería la clausura.
Pues quiero agradecer a la doctora Catalina Stern, al doctor Juan José Morrone Lupe y al doctor Luis Felipe Jiménez García por estar aquí y acompañarnos. También quiero agradecer a los compañeros de divulgación y difusión de la ciencia, la maestra Iris Flores y a Jonathan Capetillo, que nos están apoyando para poder transmitir este evento. Y también, bueno, a los patrocinadores, que son la editorial Walters, como ya había mencionado, y la revista Ciencias, pues muchas gracias. Y bueno, a todos los profesores de la asignatura que han participado activamente tanto en coordinar y organizar este evento, como en coordinar los trabajos de sus estudiantes. De verdad, pues muchas gracias. Pero pues sobre todo agradecer y felicitar a todos los estudiantes de esta asignatura que han presentado muy buenos trabajos y por estar aquí, por escucharnos, por escuchar las pláticas y por estar dispuestos a aprender y por mostrar su interés en la bioquímica y en la ciencia. Sí. Pues muchas gracias a todos y muchas felicidades. Y le doy la palabra a nuestra directora, Catalina Stern, para que realice la clausura formal de este evento. Pues muchas gracias a todos, muchas gracias por la invitación. Es un honor, es un gusto estar aquí con todos ustedes. El que este sea ya el 5º coloquio muestra el interés de los profesores de la materia por mantener esta forma de enseñar que es fantástica. Yo creo que los estudiantes tengan acceso a pláticas como las que les presentaron durante toda la semana y al mismo tiempo presenten trabajos en los que ellos ya tienen que investigar, averiguar y seguir los pasos de sus excelentes profesores. Pues es una fantástica manera de aprender y por eso la Facultad de Ciencias se jacta de tener egresados de los más altos niveles. Así que gracias a todos los que participan, gracias a los conferencistas. Qué bueno que los conferencistas están contentos, aquellos que regresan a su alma mater. Y yo estoy segura de que muchos de los estudiantes que participaron en todo esto pronto serán también investigadores del más alto nivel y seguirán transmitiendo conocimientos y creando conocimiento que pues es la función principal de esta facultad. Dicho esto, les agradezco a todos y declaro clausurado el 5º coloquio de bioquímica de la Facultad de Ciencias. Gracias. Pues muchas gracias. Ahora, bueno, me gustaría que todos los que estamos aquí en la reunión, pues prendiéramos las cámaras para hacer una captura de pantalla. Falta la maestra Abigail, que se le terminó la batería de su computadora, pero por aquí está. Muy bien. Pues muchas gracias a todos y nos despedimos. Y aquí seguimos, los esperamos nuevamente para el próximo coloquio. Esperamos que sea presencial, esperemos, y que sería a finales de este año. Ya se conectaron 2 en video. Ah. Luis y Giovanni. Ah, pues a lo mejor hay que tomar otra foto de pantalla. ¿Listo? Pues gracias, hasta luego. Adiós. Hasta luego. Adiós, Juanjo y Luis Felipe, nos vemos pronto. Adiós a todos. Gracias, gracias Jonathan por la organización. Y desde luego, Ana Paulina, gracias por todo. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Esperen, ya llegó la maestra Abigail. ¿Podemos esperarla? Sí, claro. Por favor, gracias. Ya se conectó. Ah, sí, ya está en video. Solo falta Kevin. La mitad falta.
Kevin es nuestro compañero estudiante de servicio social. Sin pila. Gracias, Kevin. Pero también puede poner su foto, digo, Claro. no se tiene que esconder. Claro, Te queremos ver, Kevin. Abigail un poquito más arriba. un poquito. Ahí, ahí. No, gracias. Gracias. Bueno, Kevin le da vergüenza. Kevin hoy no se peinó, ni modo. Ni modo. Gracias a todos. Mantengámonos sanos. Gracias. Muy importante. Muy buen mensaje. Hasta Sí. luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Bien, pues salimos del aire justo con la imagen de todas las cámaras encendidas. Esa fue nuestra última imagen en transmisión. Ok, de acuerdo. Sí, buenísimo. Muchas gracias. Bueno, hasta luego. Nos vemos después. Hasta luego. Hasta Gracias, luego, Giovanni. doctor. Muchas Hasta gracias. luego, Jonathan. Muchas gracias por tu apoyo. Gracias. Felicidades a todos. Sí, excelente Gracias. coloquio. Hasta luego. Sí, adiós. Lo logramos. Un año más. Hasta luego. Un año más. Sí, sí. Muchas gracias por todo, Jonathan y Luis. De nada, pues ahora nos tocó tener edición virtual y creo que fue un éxito al igual que la presencial. Muchas felicidades. Muchas gracias de verdad, porque sí, o sea, pues sí fue fundamental el apoyo que nos dieron para poder divulgar, para poder transmitirlo.